Agradecemos a Dios por esta mañana y que podemos estar aquí presentes y juntos como familia espiritual, poder enfocarnos en la palabra y en el aprendizaje. Estas clases tienen el fin de dar una formación de identidad y de propósito ministerial a la iglesia local y que podamos juntos crecer como individuos, como familias, pero también como una iglesia, con el fin de que nos reunimos cada domingo para tener conceptos, ideas, sanas enseñanzas sobre la doctrina, la teología bíblica, el estudio de Dios, y de ahí estudiamos las demás cosas. Lo que debe de gobernar es el conocimiento de Dios sobre las otras áreas de nuestras vidas. Por eso enfatizamos mucho este taller de aprendizaje, porque nos formamos, adquirimos unas ideas claras bíblicas que nos ayuden a encontrar nuestro propósito y nuestra identidad como iglesia local, pero también en el reino, en el ministerio que Dios nos concede. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a Dios para poner todo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso y nos concedes este lugar y este momento para que como iglesia podamos reunirnos para aprender de tu palabra. Señor, te pedimos que tú bendigas a cada uno de nosotros y bendice también a nuestros hijos, que juntos como una familia podamos crecer en esta bendición de conocerte a ti por medio de Jesucristo y de servirte. Qué mayor dicha y gozo es que el hombre pueda conocerte y disfrutar de ti desde ya, desde el presente, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos por los hermanos que vengan en camino, que tú protejas, cuides y que juntos podamos reunirnos con este fin de exaltar tu nombre para la gloria de tu Hijo amado, quien es Jesucristo. Amén. Las semanas pasadas hemos estado viendo el propósito de la iglesia local y el señorío de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida, pero puntualmente sobre nuestra función como miembros y manifestación del cuerpo de Cristo localmente en la ciudad de Houston, Texas. Tenemos que encontrar una identidad y un ministerio. Tenemos de educar a nuestros hijos que tienen un propósito, no solamente en casa, en la iglesia, pero incluso en la ciudad. Deben de tener una cosmovisión, y ese es el énfasis que hemos hecho. Una cosmovisión es una visión de todo el cosmos, de todo el universo, en la cual Cristo sea exaltado. Eso implica que tenemos que tener en esta cosmovisión focos que nos ayuden a entender e iluminar todo aspecto de nuestras vidas, la cual debe ser rendida a Cristo. El conocimiento de Dios, como dijimos la semana pasada, le va a dar sentido a nuestro entorno. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro llamado en la voluntad de Dios? Si vamos a las cartas del apóstol Pedro, enfatizamos unas semanas atrás, el capítulo 2, primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. La escritura dice: mas vosotros que están en la gracia de Dios, en el conocimiento de Cristo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vemos ahí la identidad de todos aquellos que están bajo la gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Vosotros sois linaje, generación escogida, real sacerdocio, nación santa. Nuestra nación por orden primario debe de ser la fe cristiana. Tenemos nuestros principios, nuestros valores, nuestros símbolos, nuestros sellos, nuestra identidad, nuestro propósito. Si profesamos la fe en Cristo, tenemos que reconocer que somos ciudadanos de los cielos y que fuimos enviados, en este sentido, por el Evangelio, somos enviados
anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Colosenses capítulo 1, verso 3 y 14. Colosenses capítulo 1, verso 3 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios ha hecho su obra de gracia y de misericordia en trasladarnos de un reino de tinieblas a la luz admirable que es Jesucristo. Gracia, fe en Jesucristo es la manifestación de que estamos creciendo en su gloria, en su reino. Las semanas pasadas vimos que esos focos que deben de alumbrar nuestra cosmovisión deben de partir primeramente de Dios, de su revelación. ¿Cómo conocemos a Dios sino por su revelación? Es a través de la revelación que conocemos el universo y la creación. Le da propósito, le da origen, le da un fin, le da utilidad, glorificar al Dios trino. Sabemos que la creación no es independiente de Dios, que Dios gobierna, sustenta y dirige todo el universo con su mano poderosa. Nosotros vivimos, nos sostenemos y nos movemos porque Dios en su providencia hace su obra a través de la historia humana. Tener esto presente nos da a entender que nuestra cosmovisión tiene alineadamente los focos necesarios para que todo el universo, todo, tu escuela, tu estudio, tu vocación, tu matrimonio, tu noviazgo, te tocó a ti lugar, estaba mencionando a todo, pero de todo debe de ser según la revelación y el fin de glorificar a Dios. Toda área de nuestras vidas. Esto nos lleva a entender también que tenemos un problema. ¿Cuál es el problema de la raza humana? A ver aquí, cooperación, ayuda. ¿Cuál sería el problema de la raza humana? El pecado. ¿El pecado? ¿Están de acuerdo con ella o es muy ortodoxa? Es el pecado, la caída del hombre. Sabemos que Dios colocó a Adán en el huerto y en el jardín del Edén y lo puso a prueba. Dios quiso revelar en Adán nuestra voluntad vulnerable. Si obedeceríamos así los mandamientos de Dios o preferiríamos poner en juicio la palabra, la voluntad de Dios. Fue evidente en Génesis capítulo 3, verso 1 al 8, que Adán prefirió poner en juicio la voluntad de Dios, siendo aconsejado por la serpiente. De esta manera vemos que el hombre, un hombre creado a la imagen de Dios en condiciones perfectas, pero con una voluntad vulnerable, prefirió poner en juicio lo que el Señor decía. Quiso colocarse como el juez entre lo que Dios dice y lo que la serpiente dice. Y eso trajo desobediencia. Porque si el fin, el propósito, como dice la Confesión de Westminster, si el fin y el propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, nosotros no somos jueces de la voluntad de Dios. Somos siervos, criaturas que deben de glorificarle y disfrutar de Él para siempre. Pero el hombre, colocado en el huerto para ponerlo en prueba y evidenciar la voluntad del ser humano en una condición perfecta, no había pecado. Era un hombre perfecto, pero con una voluntad vulnerable. A diferencia del segundo Adán, Jesucristo, quien es un hombre perfecto, verdadero Dios, verdadero hombre, ojo, con una voluntad determinante de no pecar. Eso es lo que nos trajo salvación a nosotros. La diferencia y el contraste que estaremos viendo más adelante en otro pasaje es entre el primer Adán y el postrer Adán, Jesucristo. El primero, perfecto, colocado en unas circunstancias inmejorables,
pero con una voluntad vulnerable decidió desobedecer y poner en juicio la voluntad de Dios. A diferencia del postrer Adán, colocados en circunstancias no favorables, en un desierto, con un adversario hostil, no como la serpiente, hostil. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo en el desierto, cuando fue tentado? No solamente ahí, obviamente en otros lugares donde fue tentado, pero inicialmente ahí en el desierto es mostrar un hombre perfecto que decide hacer la voluntad de Dios. Y eso nos trajo salvación. Amén. ¿Cuántos se alegran por esa voluntad determinante de nuestro gran Salvador? ¿Y cuántos de ustedes reconocen su voluntad vulnerable en Adán? Todos nosotros fuimos evidenciados, todos, no te escondas, todos. Obviamente vemos en Génesis capítulo 3, verso 1 al 8, que Dios colocó a prueba a Adán, lo cual resultó en la caída de Adán y su posteridad. Vemos que Adán, siendo la raíz de la raza humana, en él caímos todo. Génesis capítulo 3, verso 1 al 8 explica no solamente cómo fue la tentación, sino cómo el hombre colocó en juicio la palabra de Dios, la voluntad de Dios, lo cual no debemos de hacer. Es debido a esto que la historia de la raza humana se convierte en el campo de batalla entre Cristo y el anticristo. Nuevamente, escuchemos nuevamente. Es debido a esto, a la caída, que la historia de la raza humana se convierte en el campo de batalla entre Cristo y el anticristo. Génesis 3, verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y vemos ahí, lo hemos dicho anteriormente, la tesis y la antitesis. Es decir, la tesis es el propósito de Dios. Que de la mujer viniese aquel que no solamente traería redención, sino restauraría la condición de la raza humana. Porque si el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por su gracia para siempre, Jesucristo trae redención, reconciliación, restauración. Nos restaura la relación con Dios. Esa es la tesis de Dios. Traer al Mesías. De la mujer vendría la simiente que vendría a aplastar a la serpiente y su simiente. Y ahí vemos el propósito de Dios y el antipropósito de Dios, que sería la manifestación de la serpiente y una simiente, una generación que constantemente sería rebelde a los propósitos de Dios. Por lo tanto, la caída trajo en la historia de la raza humana este campo de batalla, en la historia constantemente, donde se manifiesta el propósito de Dios revelado en Cristo Jesús, Cristo, el Mesías, y el anticristo, la incredulidad, el rechazo, la hostilidad con Dios, contra su voluntad, sus propósitos. A lo largo de la historia vamos a estar viendo, siempre estaremos viendo desde Génesis a Apocalipsis, esta doble manifestación de la fe cristiana y de la incredulidad. De Cristo, el anticristo. Entre llevar a cabo los propósitos de Dios por Jesucristo, glorificarle y disfrutar de Él para siempre, o la manifestación de la voluntad del hombre, oponiéndose, suprimiendo con injusticia constantemente la voluntad de Dios. Así la caída y el pecado afecta cada aspecto del esfuerzo humano, distorsionando toda realidad. Si vamos a ver el universo desde una posición caída, pues vamos a ¿qué? El hombre va a hacer ¿qué? Negar a Dios, negar su revelación. La caída va a afectar la creación y por ende va a comenzar a hacer teorías del origen de la creación, negando a Dios, negando su revelación, negando su presencia continua y constante en la creación. La caída va a distorsionar, va a apagar los focos, o ya, en este caso, ha apagado los focos de la razón humana y la ha entregado a su perdición.
Por lo tanto, la creación viene a ser solamente una evolución, solo la materia, algunos aspectos solamente que existen por el azar y al final no tienen propósito, ni un origen con propósito, ni un sentido en sí, ni mucho menos una trascendencia a esta realidad distorsionada que vivimos. No podemos entender nuestra situación histórica aparte de la presencia de nuestro pecado como un factor antinatural. Es decir, ¿Dios creó al hombre en ese estado? Originalmente no. Dios lo creó en un estado de comunión y de coinonía con Él por medio de su buena voluntad. Eso es el orden de Dios, eso es lo natural de Dios, esa es la civilización de Dios, que el hombre entienda su pacto, su responsabilidad ante Dios, su compromiso, su fin, glorificarle y disfrutar de Él. Ese es el orden natural. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que debemos ser contracultura? Pues en realidad debe ser a la inversa, ellos son contracultura. La incredulidad es contracultura. Lo natural es lo que está sometido a lo sobrenatural. Nuevamente, lo natural que debería de ser el comportamiento de ser hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Eso es lo natural, porque fue creado por Dios y para Dios. Amén. Eso sería el orden natural de las cosas. El hombre creado por Dios y para Dios. Lo natural debería de ser que el hombre viviese para glorificar y disfrutar de Dios para siempre. ¿Cuál es la condición del hombre? Algo antinatural, anti el diseño de Dios. No vivir para Dios, vivir para mí mismo. No vivir y glorificar a Dios, sino glorificar mis propósitos, mis planes. Este comportamiento es por la caída y es antinatural. Va en contra del orden, diseño planificado y creado por Dios. De ahí que necesita una redención y una restauración. Para que estas criaturas entren en el orden natural de Dios, que fue creado bajo lo sobrenatural, que es Dios. Dios por encima de lo natural es el Dios creador. La naturaleza debe de servir y glorificar a Dios. ¿Qué dice el Salmo 150? Todo lo que respire debe de alabar al Señor. Entonces vemos que la caída trajo distorsión de la creación y oposición al orden, diseño de Dios. Esto trajo a la historia de la raza humana, pues esta oposición, este desorden y este factor antinatural a los propósitos de Dios. De este modo vemos que el problema fundamental, ojo, el problema fundamental del hombre es ético, relacionado con su rebelión contra la palabra ley de Dios. Es decir, si el primer Adán lo que hizo fue poner en juicio la voluntad de Dios para hacer su voluntad, el problema es ético, es la mente y la voluntad del hombre inclinada no a hacer la voluntad de Dios, sino a hacer nuestra voluntad. Y ese es un problema moral, ético. Es una inclinación de la mente y voluntad hacia uno mismo y no hacia nuestro Dios. Acompáñenme a Romanos capítulo 5, porque ahí vamos a ver el contraste que Pablo usa entre el primer y el postrer Adán, y nos enseña en este texto no solamente el problema de la caída, sino las consecuencias de la caída. Dice Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pecado trajo muerte, muerte manifestó la condición del ser humano. El pecado trajo muerte y la muerte manifestó la condición de todo ser humano, por cuanto todos pecaron. Nosotros podemos poner en paréntesis que pecamos en Adán. Cada uno de nosotros fue colocado en Adán, él siendo la raíz, el tronco de la raza humana, y así como un árbol se viene abajo, nosotros vinimos con el mismo tronco, abajo. Y de esa manera hemos manifestado lo horrendo que es el hombre, de oponerse a su Dios.
Verso 13. Pues antes de la ley, es decir, la ley mosaica, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es la primera prefiguración del postrer Adán, de ahí viene el término postrer Adán. Él es un hombre perfecto y es la primera figura, en este caso, de lo que vendría Jesucristo. Él tenía una voluntad vulnerable. Nuestro Señor mostró una voluntad determinante. Ambos hombres colocados, en este caso Jesucristo hombre, colocado en la historia para revelar así no solamente la voluntad de Dios en cuanto a lo que Él había mostrado en Adán, posteriormente en nuestro Señor Jesucristo. Verso 15. Pero el don de gracia, el don de fe, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Vieron la joya que hay ahí en ese texto? Dice nuevamente el verso, pongamos atención porque esto es sumamente importante, porque estamos hablando aquí en conexión con la redención. Dice así, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, hablando del primer Adán, uno murieron los muchos, por a través de su transgresión, y nosotros insertados en Adán, murieron muchos, abundaron mucho más. ¿Leyeron eso? Quiere decir que el don de la gracia es mayor y vencerá la transgresión del primer Adán. Muchas veces, y ese es el tema del postmilenialismo, que la gran comisión triunfará al final de la historia. ¿Por qué? Porque el verso 15 dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¡Qué hermosa revelación! El primer periodo donde se reveló el pecado y lo que el pecado causa, no solamente en la vida, en la familia, en la nación de Israel, en las naciones paganas. Ojo, en la persona y el don que es en Jesucristo, dice, abundará mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Qué mayor dicha tenemos? ¿Qué mayor propósito como iglesia tenemos? Que el verso 15 gobierne nuestra visión del mundo. Sí, hay presencia caída. Se manifestó y ha distorsionado la historia humana. Pero el postrer a Adán trajo redención, reconciliación, y en él hay restauración. Amén. ¿Qué dice nuevamente el 15? Que muchos, nuevamente Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión. Chicos, el don de la gracia de Dios no es como la transgresión. Es mejor el don, porque trae con una poderosa mano de Dios la redención y la providencia. Ratito vamos a llevar ese texto. ¿Qué dice? Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Un solo pecado
Y una sola desobediencia trajo la condenación a la raza humana. Pero todas las desobediencias de todos nosotros y del pueblo del Señor, que es, como dice el verso 15, serán mucho para muchos, esas transgresiones vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Una sola justificación para todos ellos, Jesucristo. ¿Cuántas justificaciones necesitamos? Es decir, Jesucristo más justificarme yo mismo, mostrar a Dios que yo soy receptor de su gracia y mis buenas obras son dignas de la reconciliación y la restauración con Él. Una sola justificación cumple la redención para muchos, y como dice el verso nuevamente, para los muchos, la gracia y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más, chicos, mucho más, no, yo no sé dónde se esconden todos, pero mucho más reinará, como dice, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Eso implica universalismo? No, sino que todos aquellos representados por Cristo, por la gracia de Dios mediante la fe, que son muchos más, como dice el verso 15, recibirán la justificación, el don de la justicia, el don de la vida. Amén. Entonces, ¿qué visión tenemos que tener de la caída y de la redención? Pues lo que dice la Escritura, que uno trajo condenación para todos, pero mucho más abundó la gracia en Jesucristo como don de vida y de justicia para muchos más. Eso es obviamente a lo largo de la historia y particularmente en la Gran Comisión. Porque inicialmente, en ese periodo inicial donde Dios reveló a Israel, solo una nación tenía la palabra de Dios, mientras las demás naciones estaban en su paganismo, en oscuridad, en tinieblas. Pero en venido Cristo, muerto, sepultado y resucitado y ascendido al cielo, la universalidad del Evangelio tiene que cumplirse. Y ahí manifestarse este verso 15, 16, 17, que el don de la justicia será concedido a muchos para la gloria de Dios. ¿Quién triunfa en la historia, hermanos? Cristo. Cristo. Dice el verso 19 nuevamente. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan lo que estudiamos ayer en el seminario sobre la cosmovisión cristológica y escatológica de Pablo? Este es un ejemplo de esa visión, Cristo y los tiempos de Dios. No tiempos futuros nada más, sino pasado, presente y futuro. Toda la escatología es divina. Dios todo lo gobierna en la historia del ser humano. Y así como introdujo a Adán el pecado para muerte y manifestación de la muerte, Dios introdujo a Jesucristo en la historia humana para redimir y restaurar lo que en el primer Adán se perdió. Él es el buen pastor que introduce así para redimir a sus ovejas y que es como dice la Escritura, un gran número de ellas. Como leímos también en Isaías 53, su generación, ¿quién la contará? Amén. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, versos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son en enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Esa es la condición del ser humano. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿verdad? ¿Qué dice el verso 9? Mas vosotros no vivís así, o no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ayer mismo decíamos que el don del Espíritu es parte de la escatología divina. Es el don que Dios ha concedido para que permanezcamos, perseveremos en la fe, en la verdad, y no como al primer Adán, que fuimos entregados a nuestra voluntad y perecimos. Por lo tanto, vemos que Dios ha revelado no solamente la voluntad del hombre en su caída, pero también ha revelado sus propósitos de redención, que es en Cristo Jesús. Las próximas semanas estaremos viendo la consumación de todo esto y entendiendo un poquito más el tiempo. Pero debemos ver que la redención, que es la restauración de Dios, es la actividad poderosa del único Dios verdadero que concede verdaderamente esperanza al ser humano en Jesucristo. Juan capítulo 3, verso 17, dice lo siguiente. Yo sé que ustedes aprenden en el 16, pero el 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuál fue el propósito de enviar a su Hijo? En su primer estado y en este periodo de la Gran Comisión, envió a su Hijo no para condenar, sino que por medio de Él la humanidad sea salva. En su segunda venida vendrá como un juez justo a condenar a vivos y a muertos. Pero en este periodo de la Gran Comisión, Jesucristo es exaltado como Salvador, Rey y Señor, restaurador de la voluntad de Dios aquí en la tierra. Venga tu reino es que Cristo resplandezca en todos los aspectos de nuestra vida, porque el propósito de Dios en Jesucristo es salvar a gran número de pecadores que Él ha ordenado y predestinado y providencialmente los inserta mediante la fe en Jesucristo. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, 16? ¿Cuál es la visión del apóstol Pablo en cuanto a esto? ¿Puedes, no? 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, la buena nueva de Jesucristo, o de Dios hecha en Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Aquí vemos la comisión nuevamente, que fuera anunciado primeramente en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. El propósito de Dios en Jesucristo es dar la buena nueva de redención y de restauración en Él. Somos restaurados a la imagen de Cristo. Podemos vivir una vida que verdaderamente glorifique a Dios y disfrute de Él para siempre, por su revelación en Jesucristo. En otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, este mismo texto dice que no me avergüenzo del Evangelio, que es el poder activo en acción de Dios. El Evangelio es ese poder de Dios de, ya, como vimos temprano, trasladar del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Predicar a Jesucristo, exaltar a Jesucristo en tu trabajo, en tu escuela, con tus amistades, amigos. Es un medio que Dios usa para trasladar a personas de las tinieblas. Se enciende la luz, Jesucristo resplandece. Por lo tanto, ¿debemos de avergonzarnos del Evangelio? Ay, que no sepan que soy cristiano. Si ese es el poder de Dios, que el Evangelio sea proclamado para salvación. ¿Verdaderamente amas a tus amigos? ¿Amas a tus compañeros? Señala a Jesucristo, el don de justicia, para su problema, para su pecado, por la manifestación de su caída. Jesucristo es la solución. Señalamos y exaltamos a Jesucristo para redención
pero también para restauración. Esos son los beneficios de la restauración de Dios, la redención. Familias, hogares, sociedades, iglesias son restauradas, pero primeramente se predica el Evangelio de nuestro Señor para redención, perdón de pecados. Amén. Esto nos lleva a poner los ojos no solo en la caída del hombre, sino en la obra restauradora llevada a cabo por Dios en Jesucristo. Miramos el mundo caído, pero no nos detenemos ahí. Y no decimos, esto va de mal en peor y se va empeorando, y al final el Evangelio y la gran comisión terminará como un fracaso. Nunca Dios va a atribuirse a su persona un fracaso. ¿Por qué? Porque Dios no fracasa. Si Dios encomendó la gran comisión es porque tiene un fin y un propósito. De revelar la gloria, como vimos en Romanos 5:12 en adelante, la gloria de Jesucristo en la historia humana. Dios no va a etiquetar su nombre a la derrota del Evangelio o de la gran comisión, sino todo lo contrario. Nos concede no solamente su revelación, sino su Espíritu Santo para que podamos llevar a cabo. Por eso el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. La iglesia llevará a cabo el fin y la voluntad de Dios de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y este es nuestro deber. Tal vez nosotros no viajamos a otro continente, tal vez ninguno de ustedes tenga interés o quieren ir a otro continente. Digo, bueno, me estoy adelantando, ¿verdad? Y hay inquietudes ahí. Pero en nuestro entorno, porque mi propósito de enfocar aquí es que nuestra visión local, como iglesia, en este condado de Harris, o en tu condado allá, ¿cómo se llama? Panfurrias. ¿De dónde naciste? De Panfurrias, Texas. Sea cual sea tu condado, Dios te ha colocado en la historia humana. Y si te ha redimido en Cristo Jesús es para que comiences con una visión restauradora. Amén. De reconstruir todos los aspectos de tu vida para glorificar a Dios. Por lo tanto, el mundo y la historia humana está partido entre dos cosas. Antes de Cristo, después de Cristo. Espero que tu visión sobre el universo y el mundo también sea separado entre estas dos cosas. Antes de Cristo, el pecado y la condenación, y los mundos y las naciones paganas perdidas. Ahora, después de Cristo, el Evangelio debe de ser proclamado, y en la providencia divina, nosotros no lo hacemos triunfar el Evangelio. Nosotros somos instrumentos para proclamar el Evangelio. Dios lleva a cabo su propósito. Amén. Él hará triunfar a Jesucristo a todas las personas. Amén. ¿Alguna pregunta o contribución sobre el tema, sobre la caída y la redención? Amén, hermano. No sé, quizás ya lo mencionó, pero a veces me cuesta. Pero ¿en qué sentido estamos hablando de una restauración? Relacional, relational, no sé si entienden lo que está diciendo en inglés, relational, o es porque hay que decir, el primer Adán, en su entorno era un hombre que no y otra vez, quizás no estoy diciendo, pero él tenía necesidad de un mediador. ¿Él necesitaba un mediador? Adán. Bueno, a ver, pero otra vez, quiero intentar toda la pregunta. Lo digo porque en nuestro restauración, no una restauración donde ahora podemos tener la misma relación que Say in English, yes. Adam in his being, are we in our restoration? Are we like Adam now, or are we? Oh no, better. Okay, and that's what I mean, because when we talk about restoration, what are we going back to? Are we going back to the relationship that we had, that Adam Bueno, had? en un aspecto sí regresamos en la relación que tenía Adán con Dios, pero la pregunta consiste si la restauración es regresar al estilo de Adán o es algo superior. Obviamente la respuesta es superior.
¿Adán necesitaba un mediador para vida eterna? Sí. En el paraíso no se manifestó ahí. Él tenía comunión y relación con Dios terrenalmente, en el paraíso. Pero para vida eterna, 1 Corintios capítulo 15, el Señor de los cielos, Jesucristo, para vida eterna sí necesitaba un mediador. Dios colocó y fue un campo de prueba de Adán en un paraíso terrenal. A él no se le prometió vida eterna, porque en el paraíso terrenal bastaba la manifestación de Adán en ese contexto. A nosotros se nos concede la vida eterna. Sí, restauramos muchos aspectos del Adán original. Por ejemplo, nuestro deber no solamente de vivir bajo Dios, servirle en todo lo que Dios nos conceda. Cualquier área que Él nos concede, cualquier paraíso o tierra que debemos de subyugar para su gloria, cumplimos y es restaurada ese oficio en Cristo Jesús. No se anula, se restaura. Ya con una mente renovada, yo entiendo que cada aspecto de mi vida, cada terreno, debe de ser subyugado, señorear yo sobre la creación para el fin de glorificar a Dios. Porque eso es lo que leímos en Génesis capítulo 1, verso 26, que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios para que señorearse, dominar la tierra para la gloria de Dios. Fuimos restaurados para ese oficio, ¿sí? Lo leímos en 1 de Pedro. Nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Somos sacerdotes, administramos adoración, subyugando todo aspecto de nuestras vidas para la gloria de Dios. Entonces, en ese aspecto sí hay una restauración de ese oficio, pero obviamente, como vimos en Romanos 5, 16, 17 y 18, mucho más abundante. Por la abundancia de quién? De Cristo, de un hombre y la justicia. Ya no tenemos condenación. Romanos capítulo 8, verso 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra restauración es para glorificar a Dios el resto de nuestras vidas en todas las esferas que Él nos conceda vivir. Incluso en la persecución restauramos la lealtad del hombre a Dios. Cristo es Rey y Señor de mi vida. Aunque perdiésemos todo, al final, y eso lo hicieron los mártires, aunque perdiésemos todo, la lealtad de nuestro Señor, por la gracia de Dios y la providencia divina, permanece. Nosotros cuando estudiamos los mártires, vemos que se les concedió esa gracia de ser mártires. Entonces, a pesar de perder todas sus posesiones, cualquiera diría, ¿ves? Derrota, ninguna. Porque lo que brilló en ellos fue la lealtad, no negar a Jesucristo ante los hombres. Entonces vemos que siempre el Evangelio triunfa. ¿Amén? ¿Todo por acá? Pero, ¿Sí? nuestras inclinaciones son o sea, Sí, hay residuos del viejo hombre y tenemos luchas, amén. Tenemos, nuestras inclinaciones son ciertos residuos del viejo hombre son antinatural a la condición nueva de un corazón regenerado. Entonces tenemos nuestras luchas. Un corazón nuevo con residuos del viejo hombre. Vamos a estar luchando. El viejo hombre no quiere las cosas de Dios. El nuevo hombre, hay un temor, hay una reverencia y quiere de una forma vivir la voluntad de Dios, pero siempre va a estar en lucha. Por eso viene la madurez cristiana, lo que vimos el viernes en casa de Seili y Obed. Velar implicaba nuestra vocación cristiana, velando siempre nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, sometiéndolos constantemente a la palabra de Dios. Esta es nuestra vocación cristiana, nuestro llamado cristiano, velar constantemente. Entonces, corazón nuevo, redimido y restaurado por Dios, pero tiene que nutrirse en las bendiciones de Dios, en la palabra de Dios, para cultivar y restaurar todo aspecto de nuestra vida. Y ahí los intereses cambian, los deseos cambian, el trabajo, comenzamos a ordenar bien nuestros pensamientos y Cristo comienza a resplandecer, nuestro matrimonio comienza a ser restaurado bajo la bendición de que maridos deben de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Eso comienza a santificar nuestra vida. Y a la inversa, mujeres, someteos a vuestros maridos como la iglesia se somete a Cristo. Comenzamos a... ¿Alguien más?
Lucas. Nada más quería Ahorita voy contigo. atender más claro sobre Romanos 8, 9, dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces, dice entender, el apóstol Pablo está hablando de los creyentes. Amén. Amén. Y es el don del Espíritu Santo. Y es el don que Dios nos concedió para que nosotros podamos perseverar en fe. Cuando nuestro Señor, antes de partir, oró por los discípulos, dijo que oraría y enviaría al Consolador. Paracleto es la palabra en griego. El Consolador vendría para no ser huérfanos, para estar en conexión con Dios. Y dice, el Espíritu de verdad. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, morando en la vida de los creyentes, santificándolos en la palabra de Dios. Él viene con la palabra, por la palabra, a través de la palabra, nunca fuera de ella. Porque es el espíritu de verdad. No es el espíritu de confusión, de engaño, de emociones, de irracionalidad. Es el espíritu de verdad, de orden, de santificación, de crecimiento en la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿cómo yo sé que tengo el espíritu de Dios? Si la palabra de Dios mora en mi corazón, en mi mente. ¿Está habitando? ¿Está siendo construida constantemente como buenos ladrillos? Un fundamento sólido que es Dios y su palabra, y comienzo a construir sana enseñanza. Estoy construyendo una pared, y no soy Trump. Y entonces es un fundamento la palabra Dios, y después enseñanzas que van a aplicar a mi vida. Entonces el don del Espíritu es la tercera persona de la Trinidad que santifica a la iglesia por la palabra de Dios. Amén. Por eso es el don que Dios nos ha dado. Que mayor bendición. No estamos dejados a nosotros a ver cómo interpretamos la palabra de Dios y a cómo la entendemos. No, el Espíritu Santo nos conecta con la palabra de Dios en verdad. Vamos a orar y... sí, Amy, ¿ibas a hacer una pregunta? Levantaste 2 veces la mano. Y las 2 veces te vi. Dime. De aquí, de esto. ¿La caída estaba en los propósitos de Dios? Caray, qué pregunta más grande. Muy buena pregunta. Me pregunta si la caída estaba en los propósitos de Dios. Y la respuesta es sí, estaba en los propósitos de Dios. Y la voy a poner muy sencillo. Dios había ordenado que se manifestase el corazón de Adán. Palabras sencillitas. Dios había ordenado. Yo voy a ordenar 2 sillas aquí. Esa es una silla, yo la estoy ordenando. Esta es otra silla. Yo ordené la silla para que se manifestaran las 2 sillas juntas, y de esa manera todos nosotros, de una forma didáctica, aprendamos que yo ordené. Pero si yo hubiese dicho, no, yo no ordeno, pues la silla podría estar como sea, y yo de espaldas. Yo no tendría el control de las sillas. Dios tiene el control, ¿no está? Dios tiene el control de todas las cosas. Dios ordenó las cosas para que Adán manifestase que no quería obedecer a la palabra de Dios. Pero Dios también ordenó que Jesucristo se manifestase quien sí quería obedecer la voluntad de Dios. ¿En quién somos salvos? En Jesucristo. ¿Dónde entró nuestra condenación? En Adán, que le dio la espalda a Dios. Pero Jesucristo quiso vivir la voluntad de Dios. Dios ordenó las cosas para que aprendamos a conocernos a nosotros mismos y a depender de Jesucristo, nuestro Señor Salvador. Amén. Entonces sí, Dios ordenó todas las cosas con un propósito. Amén. Negar eso es negar la fe cristiana, porque hablar de un tipo de abandono de parte de Dios de su creación. ¿Alguien más? Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana y este momento en el cual hemos estudiado acerca de estos puntos importantes en la visión, en nuestro entendimiento. Qué hermoso leer tu palabra y entender que Jesucristo es Rey y Señor. Que a través de Él podemos no solamente recibir redención de nuestros pecados, pero también restaurar nuestras vidas para glorificarte y exaltarte por lo bueno que tú eres en la persona y obra de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu amor,
tu perdón, tu misericordia y tu providencia para santificar a tu iglesia por la obra de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Amén.